Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos al programa de este sábado, 18 de septiembre 2021, donde te contaremos lo que nadie te contó acerca del encuentro disputado ayer por la tarde-noche en Inglaterra entre el Newcastle, el local, frente al Leeds United del señor Marcelo Bielsa. Iniciamos con una frase del entrenador post partido: deberíamos haber ganado. Como todos sabemos, en el fútbol no se trata de deber ganar o de tener que ganar, o tendría que ser nuestro equipo el que se tendría que haber llevado los 3 puntos. Se trata de convertir goles, más goles que el rival. Y esa deuda la tiene pendiente, la sigue teniendo pendiente el Leeds en esta quinta jornada disputada hasta acá de esta fabulosa Premier League 2021-2022. ¿Qué decimos que la tiene pendiente? Porque en el encuentro de ayer remató 17 veces al arco, teniendo una eficacia muy baja. ¿Pudo haber convertido algún gol más el Leeds? Sí, perfectamente lo pudo haber convertido, pero la más clara precisamente fue de un centro mal desviado por parte de un defensor que se le metía en el ángulo al arquero, al portero, al goalkeeper contrario, y bueno, no entró porque estuvo brillante el arquero de Newcastle. Deberíamos haber ganado. Si Meslier no tapa la pelota que le tapa a Saint-Maximin con mano derecha contra su palo, un bombazo terrible que mano de acero, me hizo acordar a los brazos de Neuer, el brazo derecho de Meslier en la tarde-noche de ayer. Esa era gol para cualquier otro arquero, menos para Meslier y Neuer. Brazo de acero. La termina desviando al córner sobre su palo derecho con la extensión completa del brazo. Una tajada que era gol para el Newcastle. Entonces, el deberíamos haber ganado es tan relativo que nosotros insistimos en lo que venimos diciendo desde la primera jornada. Como este Leeds no cambie su formación táctica, le va a costar mucho hacerse de los 3 puntos. Por no poder contar con uno de los centrales, que es Struijk, tuvo o hizo cambios que nosotros entendemos que no deberían ser de esa manera. Dallas de marcador lateral derecho, de 4. Dallas, su mejor función es al lado de el 5, que ayer volvió a ser la figura del equipo junto con Meslier, de Phillips. A ver, si no le pone a Phillips un ladero, que no es Clich, tiene que cambiar el dibujo táctico, no sabemos ya más cómo decirlo. En vez de jugar 1-4-1-4-1, tiene que hacer un 1-4-4-2 como para empezar a ganar confianza y poder llevarse los 3 puntos. Póngale una doble marca, un doble 5, juegue un 4-2-3-1. Pero a ver, después me podrán decir que durante el partido se va transformando la táctica. Sí, todo muy lindo, pero quedan 50-60 metros de espacio cuando viene un cambio de defensa, transición, defensa, ataque, ataque, defensa. En ese cambio, cuando el equipo pierde la pelota, porque el rival también juega, quedan 50-60 metros. ¿Y quién corre? Cooper corre. Ayer jugó bien Cooper, pero jugó contra un rival bueno, pero que está en zonas de descenso. Y el Leeds, como sigue así, está a un punto de zona de descenso. Entonces, es muy difícil esta Premier. Por un jugador, por no tener un central, movió al 4, lo puso de central, lo sacrificó a Dala de lateral derecho y le costó muchísimo el partido a Dallas. Nosotros hubiéramos dejado a Aylin de lo que está jugando, que su mejor versión es la de marcador lateral derecho. Dallas en el lugar de Cooper, a Cooper lo hubiéramos mandado al banco,
A lo sumo hubiéramos puesto a Shackleton, que bueno, después entró por Aileen, pero bueno, nada, el entrenador es el que dispone. Indudablemente hasta acá no le está saliendo. Bien la presencia de Daniel James, bastante bien adaptándose a la Premier Junior Firpo. Si bien tuvo algunos errores técnicos en sus rechaces, hizo un par de rechaces frontales, quedándole la pelota a la gente del Newcastle. Después, en líneas generales, bien. El tema es que hay que tener bien en claro quiénes son los que marcan, quiénes son los volantes que marcan. No lo podemos hacer jugar de volante delantero y que marque a Rodrigo Moreno, porque Rodrigo Moreno no marca, no tiene alma de marca. Rafinha tampoco tiene alma de marca. Entonces, los que marcan para la mitad de la cancha son el que ya sabemos todos, Calvin Phillips, Clich y Dallas. No nos movamos de eso. Si nos movemos de eso, no tenemos marca en el retroceso, en la transición del rival defensa-ataque, cuando perdemos la pelota, cuando el rival la recupera. Entonces, más allá de la línea defensiva de 4, que esos marcan todos, pero como volante no podemos hacer marcar a Bamford. Bamford marca allá arriba, no abajo, detrás de mitad de cancha. Y cuando lo hace es con pelota quieta, pelota parada. Entonces, se está poniendo la cocina en el baño y el baño en la cocina. No podemos pedir o hacer o pretender de que jugadores que tienen en su ADN el ir para adelante, el doblegar al rival, en el ganar el 1 contra 1, en el poner pase gol, en el hacer gol, pretendamos que tengan una afición a la marca que no la tienen, no tienen el diente apretado, la tensión que tiene que tener un marcador. Entonces, lo mismo pasa con este chico que entró en el segundo tiempo, Roberts. Tampoco es tan apegado a la marca. Lamentablemente por COVID, al no estar Jack Harrison, que es un volante ofensivo y defensivo, pero después del otro lado no está ese volante ofensivo y defensivo. El que le puede dar el lateral, la posición de lateral y bajar a defender porque es un tigre marcando, es Aileen. Y esta vez lo puso de central. En fin, mucho para cambiar en lo táctico. El plantel, la plantilla es muy buena, pero hay que cambiar en lo táctico, si no, no se va a ganar. Se viene por Premier el próximo sábado el West Ham, rival difícil. Vamos a jugar de local en Elland Road. Veremos si se van modificando cosas. No va a ser un partido sencillo, al igual que este último del día de ayer. Si te gustó el programa, danos like, seguinos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo sábado. Comentario: ahora se viene un partido de FL Cup. Si se va a quitar la principal atención a la Premier porque se juegan otros torneos, no hay plantilla para poder afrontar 2-3 torneos y ganar y conseguir los puntos. No perdamos el ojo de lo que es lo más importante, que es sostenerse en esta Premier y bueno, tratar de participar de copas europeas, cosa que al momento lo vemos bastante complicado. Nada más.